La siguiente animación destacará los principales eventos que ocurren durante el proceso de amplificación de una molécula de ADN por la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa. La secuencia de interés que vamos a amplificar aparece en color rojo y será sometida a través del termociclador a diferentes temperaturas, que irán desde los 95 grados Celsius a los 55 y luego a los 72 grados Celsius, completando un ciclo. El primer ciclo de PCR se inicia con la desnaturalización del ADN a 95 grados Celsius. Esto permite que las dos hebras de la molécula se separen completamente. En la siguiente fase, la temperatura bajará a 55 grados Celsius, permitiendo que los cebadores, partidores o primer hibridicen con su complementario en la hebra molde de ADN. La temperatura es lo suficientemente baja para permitir esta hibridización, pero lo suficientemente alta para evitar que las dos hebras complementarias, moldes de ADN, se reasocien. En realidad, esta temperatura de alineamiento depende mucho del partidor, de su longitud, de sus propiedades. Como se observa en la animación, se requiere de una pareja de primer que flanqueen la secuencia de interés. Uno se asocia a un extremo y el otro debe asociarse al extremo contrario de esta secuencia. Luego del alineamiento, la temperatura subirá a 72 grados Celsius, temperatura óptima para que la Taq polimerasa realice la elongación o polimerización del ADN. Esta polimerasa parte desde el extremo 3'OH que dejan los partidores. Al final del ciclo se obtienen dos fragmentos de ADN, pero ninguno de la longitud apropiada, porque la elongación se prolonga más allá de la secuencia interna. El segundo ciclo implica los mismos cambios de temperatura, es decir, se denatura el ADN a 95 grados Celsius, se permite el alineamiento de los partidores a 55 y una nueva elongación o polimerización del ADN a 72 grados Celsius. Al final de este segundo ciclo tampoco se obtienen los fragmentos de ADN de la longitud requerida. En el tercer ciclo se repiten los ciclos de temperatura, es decir, se repiten las fases de naturación, alineamiento y elongación. Al final del tercer ciclo, por primera vez se obtienen dos fragmentos de doble hebra de ADN de la longitud exacta de la secuencia de interés. A estas secuencias los llamaremos productos correctos. A medida que aumenta el número de ciclos de la PCR, el número de productos correctos se incrementa en forma exponencial, desde 8 a 22, 52, 114, 240 y así sucesivamente, hasta que al final del ciclo 30 se obtienen más de 1000 millones de copias de molécula. La clave del proceso de PCR radica en la temperatura de hibridización que permite el correcto alineamiento de los partidores. A esta temperatura de hibridización se permite que el primer se una completamente a su secuencia complementaria en el ADN de interés. Debe impedir que se unan a otras secuencias del ADN molde de forma incompleta o inespecífica. En el ejemplo en que se usa 55 grados Celsius para hibridizar el primer, este se une a su ADN complementario en el extremo 3' de la secuencia de interés. Las otras uniones inespecíficas son inestables a 55 grados y tienden a soltarse. Cuando la temperatura sube a 72 grados Celsius, solo se mantienen las uniones donde el alineamiento es del 100%. Ahora el primer proporcionará el extremo 3'OH libre que la Taq polimerasa requiere para hacer la elongación del ADN.